Esta es la última clase del módulo 2 de Revit MEP. Vamos a ver la parte de electricidad. Vamos a hacer un modelo de electricidad muy básico. Primero vamos a definir una serie de seteos que van a ser justamente el voltaje y los sistemas de distribución. Eso es necesario para poder, digamos, colocar los elementos del modelo de electricidad y poder conectarlos entre sí. Vamos a colocar luminarias en el proyecto. Vamos a colocar tableros eléctricos. Vamos a colocar interruptores. Y luego vamos a hacer circuitos eléctricos entre las luminarias y los tableros. Y sistemas de interruptores entre las luminarias y los interruptores que hayamos colocado. Tenemos el modelo, en este caso, del edificio tipo MEP. Habíamos hecho la parte de agua fría y caliente y quedó solamente una parte de lo que es sanitario planteado. Vamos a agregar a este modelo de Revit MEP en la parte de electricidad, ¿sí? Para eso asegúrense en la parte de gestionar, vínculos, de tener correctamente, digamos, linkeado o vinculado el modelo de arquitectura con fecha 16, como este que está aquí del Revit MEP. Si no tienen o no les aparece ningún modelo o de pronto no lo tienen vinculado, tienen que ir a volver a cargar desde. Les va a aparecer como que el estado del vínculo está como perdido o no encontrado. Van a volver a cargar desde y ubican directamente el archivo que se bajan de la plataforma para vincularlo correctamente. En este sentido vamos a comenzar entonces con la definición de voltaje y sistemas de distribución. Vamos a ir a la pestaña instalaciones. Vamos a ir a la parte de electricidad, que está un poco colapsado aquí, y vamos a ir al pequeño botoncito que está aquí debajo en la barra de electricidad. Aquí tengo los seteos o las configuraciones en la parte, digamos, de Revit para todo lo que es electricidad. Vamos a ir a la parte de cableado y en el grupo de cableado vamos a el grupo definiciones de voltaje. Aquí voy a tener una serie de definiciones de voltaje que son propias. Bueno, en este caso está el seteo para Estados Unidos. Yo voy a agregar una nueva definición de voltaje, a la cual le voy a llamar, por ejemplo, 220 volts, digamos, o 220 directamente, no hace falta que sean volts. Y el valor va a ser justamente 220, el valor mínimo va a ser justamente 220 y el valor máximo va a ser justamente 220. Necesito crear esta definición de voltaje para poder trabajar con las tensiones que tenemos justamente en Argentina. Y luego los sistemas de distribución. Yo aquí tengo varios sistemas de distribución ya creados. Voy a añadir uno nuevo. Se va a llamar distribución 220 voltios, ¿sí? Donde la fase va a ser única. Esto para justamente tengo monofásicos y trifásicos los sistemas. Esto va a ser justamente una sola fase única. Y el voltaje entre, digamos, el leave digamos, entre la fase y el neutro digamos el neutro y la fase y neutro es básicamente cuando es corriente continua. En este caso sería, bueno, entre el polo activo y el que no, justamente va a ser 220 volts, ¿sí? Aquí está. Eso es lo que tengo que colocar. Tengo que definir el voltaje en 220 volts y tengo que crear un nuevo sistema de distribución de 220 volts monofásico con una tensión, digamos, de línea, en este caso de 220 volts, ¿sí? Vamos a darle a aceptar. Y con eso ya he configurado, en este caso, mi modelo de electricidad básico con una definición de voltaje y sistema de distribución. Yo voy a guardar este proyecto con otro nombre, archivo, guardar como, y luego lo voy a subir a la plataforma cuando esté terminado, o mejor dicho, cuando esté avanzado, con fecha de hoy, y ya lo tengo guardado. Lo segundo que vamos a hacer es colocar luminarias. Vamos a colocar los artefactos de iluminación directamente en el proyecto. Para eso es importante saber que yo en el modelo de arquitectura he agregado los cielos ¿sí? He modelado en este caso los cielos rasos en el modelo de arquitectura. Por lo tanto, en este vínculo que tengo aquí en Revit MEP, tengo justamente los cielos rasos, ¿sí? Esto se lo comento porque muchas de las luminarias que yo voy a instalar en el proyecto, digamos, están justamente hosteadas en un cielo raso. En los cielos rasos en Revit se les llaman techos, ¿sí? Yo les voy a compartir una carpeta con familias, ¿sí? Que van a estar aquí en la parte de familias. Le voy a llamar justamente MEP eléctrica, ¿sí? MEP eléctrica. Y van a tener equipos eléctricos, que básicamente es un tablero que les comparto, y la parte de luminarias
internas y externas. Vamos a ver la parte interna ahora solamente, donde van a tener un montón de artefactos basados o distintas formas y demás, ¿sí? Vamos a colocar en este caso en el proyecto en este caso un aplique redondo plano, ¿sí? Pero antes de cargar la familia y demás, tengo que crear unas vistas que sean, digamos, adecuadas para colocar este tipo de componentes. Yo tengo planos de planta en Revit y tengo vistas 3D y alzados. Me va a interesar crear un tipo especial de vistas llamados planos del techo reflejado, donde justamente voy a ver el modelo, digamos, voy a cortar justamente un nivel y voy a estar mirando hacia arriba. Muy parecido a los planos estructurales que usábamos en la parte de estructura, solamente que en este caso se llaman planos del techo reflejado porque estoy viendo justamente hacia el cielo raso. Vamos a la parte de vista, vamos a la parte de vistas de plano y voy a crear planos de techo reflejado. Con el control apretado voy a seleccionar justamente el piso 1, piso 2, piso 3, planta baja y la terraza. ¿Sí? Son básicamente los niveles principales que tiene mi proyecto. Acá se abrió uno de los planos del techo reflejado. Si me fijo aquí, se abrió el de terraza, lo voy a cerrar. Y voy a ir directamente al de la planta baja, al plano del techo reflejado de la planta baja. Aquí me tengo que ubicar, o mejor dicho, tengo que cambiar la disciplina de esta vista. Ahora está en coordinación, la voy a cambiar justamente a electricidad. Esto lo que va a hacer es colocar todos los elementos que no son de electricidad en un tono, digamos, bastante pálido, como aquí, como si fuera una marca de agua, y el resto lo va a resaltar. Voy a colocar el detalle alto, y aquí veo ya unas tuberías que no me interesa ver, así que básicamente lo que tengo que hacer es ocultar estas categorías. Selecciono una tubería, botón derecho, ocultar en la vista la categoría. Selecciono una unión de tubería, que es esta por ejemplo, botón derecho, ocultar en vista la categoría. Y con eso se fueran las dos categorías que estaban molestando en este caso, en esta vista en particular. Vamos a... ¿Cómo me aseguro de que estoy viendo el cielo raso? Porque yo aquí puedo confundir la losa del piso 1 con el cielo raso. Vamos a B corta. Voy a la parte de techos, que techos es la categoría con la cual se modelan los cielos rasos. Y en la parte de patrón de superficie, voy a colocar un patrón justamente que sea de rayas, digamos, de rayas diagonales. O este que está aquí, lo mismo. Lo voy a aceptar. Uno que sea, digamos, un entramado cruzado de rayas diagonales. Lo voy a aceptar, ¿sí? Y fíjense que no estoy viendo justamente aquí el cielo raso, ¿sí? Es decir, el modelo lo tiene incorporado, pero aquí no lo estoy viendo. Si no, debería estar viéndolo justamente rayado. B corta, nuevamente, visibilidad de gráficos. Me aseguro de que los cielos rasos estén mostrados. Aquí está la parte de techo, está mostrada, ¿sí? Y vamos a ir un poquito más abajo al rango de vista, ¿sí? Si bien estos planos muestran el techo reflejado, pero vamos a asegurarnos de que el rango de vista sea correcto. Voy a poner editar, ¿sí? Y acá me fijo justamente 2.30. En planta baja el cielo raso está más o menos a 2,10 metros, 2,20 metros. Así que aquí, por las dudas, para poder ver interruptores y todo ese tipo de cuestiones, voy a poner justamente el plano de corte a 1 metro de altura, ¿sí? Y la parte superior en el piso 1 está bien, y la parte de la profundidad de vista en el piso 1 está bien. Le voy a dar a aceptar. Y ahora sí veo el cielo raso. Fíjense que yo puedo ver claramente un cielo raso que está con un hatch, digamos, de líneas cruzadas, y estoy correctamente viendo el cielo raso. Vamos a colocar estas luminarias. Voy a la parte de la carpeta de familias, voy a tomar el aplique redondo plano, lo voy a arrastrar hasta dentro de mi sesión de Revit, lo voy a lanzar aquí dentro. Y este aplique debería colocarse, ¿sí?, en cara. Justamente lo que yo estoy viendo ahora es el cielo raso. Fíjense que ahí se sale resaltado en azul el perímetro del cielo raso. Yo voy a colocar estas luminarias, voy a colocar 6 en esta parte principal y 1 o 2 en esta parte secundaria. Y una en esta parte de aquí. Voy a colocar ya ahora una en esta parte de aquí. Pero fíjense una cosa, antes de colocarlas, este tipo de familia está pensado o está, digamos, seteado para Estados Unidos con 120 volts de tensión de línea. Voy a editar el tipo, ¿sí? Le voy a cambiar el nombre. Para mí son 220 volts en Argentina. Y le tengo que cambiar el voltaje de balasto justamente a 220 volts. Para que estemos, digamos, trabajando correctamente con las tensiones de línea aquí en Argentina, ¿sí? Entonces ahora sí, ya puedo colocar en cara. Le voy a colocar una luminaria por aquí.
Voy a colocar 6 aquí, 1, 2 y 3, y 4, 5 y 6, y voy a colocar 2 más en este punto, ¿sí? Las distribuyo de cualquier forma porque ahora me voy a encargar justamente de distribuirlas correctamente, ¿sí? Vamos a dibujar en anotar y en línea de detalle. Voy a dibujar una línea, digamos, horizontal entre estas 12 filas de luminarias, y voy a dibujar otra línea que pase por aquí entre estas otras 2 filas de luminarias. La idea justamente es hacerlas todas equidistantes. Yo voy a hacer ahora en la parte de anotar y en la parte de cota alineada. Voy a hacer una cota que vaya entre todas estas luminarias y estas 2 líneas que he creado como auxiliares. Vamos a acotar, aquí dice eje del muro, lo voy a cambiar a caras del muro, ¿sí? Y voy a acotar justamente la cara de este muro. Voy a sacar un poco más, la cara exterior de ese muro, la luminaria, ¿sí? El plano o en este caso la línea que he creado como referencia, la otra luminaria, la línea de referencia, la otra luminaria y en este caso el muro interior. Cliqueo hacia afuera y voy a tildar donde dice equidistancia, ¿sí? Esto va a crear justamente una equidistancia y me va a permitir hacer 3 zonas equidistantes entre sí de iluminación para todos estos artefactos. Voy a volver a seleccionar cota, voy a en este caso a acotar afuera la luminaria, ¿sí? Este plano, la luminaria, el otro plano o la línea de referencia, la luminaria, y nuevamente el muro, ¿sí? Voy a sacar esta cota afuera, le voy a poner equidistancia, ¿sí? Y ahí fíjense que ya se distribuyeron correctamente. Voy a quitar estas cotas, pero no las puedo borrar directamente. Tengo que primero eliminar la equidistancia que he creado y ahora sí la puedo borrar. De lo contrario va a aparecer un warning que tiene Revit y me va a decir que las luminarias van a seguir siendo equidistantes aunque la cota no se vea. Así que selecciono la cota, le quito la equidistancia y ahora sí la puedo eliminar. Eso por un lado, digamos. Por otro lado, ya las tengo divididas en vertical. Esta línea la puedo sacar, de hecho. Y esta también. Voy a ocultar las rejillas, ¿sí? Voy a tocar esta B corta, ¿sí? Categorías de anotación. Y en la parte de rejillas las voy a quitar, ¿sí? Porque me confunden bastante. Bien, ahora sí. Ya tengo distribuidas en vertical las luminarias, me falta en horizontal. Lo mismo, voy a crear en anotar línea de detalle. Voy a crear una línea que pase por el medio de todas estas luminarias, digamos. Y ahora puedo acotar, perdón, vamos otra vez, con la cota alineada, ¿sí? Puedo acotar directamente el borde de esta abertura, esta luminaria, la línea de referencia, la otra luminaria y en este caso el borde del otro muro, ¿sí? Lo mismo, le voy a dar equidistancia, ¿sí? Le quito la equidistancia y borro la cota, ¿sí? Voy a borrar la cota. Fuera. Entonces me quedan perfectamente distribuidas estas dos en el espacio total. Saco esa línea de referencia y ahora puedo usar la herramienta alinear. Justamente primero, ¿hasta dónde quiero alinear? Bueno, justamente hasta esta luminaria. ¿Y qué es lo que quiero alinear? Bueno, esta otra luminaria en particular. Vuelvo a repetir el comando y alineo entonces las luminarias respecto de la primera, que es la que está bien, digamos, colocada en el ambiente, ¿sí? De pronto esto es para distribuirlos correctamente en el cielo raso. Quizá aquí estoy viendo de que tengo una distribución de columnas y sería mejor hacerlo entre columnas. Pero bueno, eso va a depender mucho del diseño que quieran hacer en el caso de la distribución de luminarias. Yo les estoy dando una regla general para distribuir en ambientes. Después habrá que ver si cumple o no para cada uno de los lugares en función de cómo está distribuida la estructura y demás. Aquí, bueno, vamos a suponer que me interesaría distribuirlas correctamente estas dos en la estructura. Bueno, me va a tocar justamente en la parte de anotar y líneas de detalle, dibujar, por ejemplo, desde el centro de la columna o desde cualquier referencia geométrica hasta la esquina del edificio, ¿sí? Y hacer lo mismo para el otro lado, ¿sí? Por ejemplo, con un tabulador ahí, y mover estas luminarias, voy a dar escape, desde donde están ahora, veo con la herramienta mover, desde aquí, por ejemplo, hasta el punto medio de esas líneas, ¿sí? O sea, esto básicamente se distribuyen estas luminarias siempre en función de auxiliares que yo las puedo dibujar, como son estas líneas de detalle y demás, ¿sí? Fuera y fuera. Y por último me está quedando esta, que es sencillo porque solamente con acotar, digamos, el muro, la luminaria y el muro, yo voy a tener justamente una equidistancia también
la elimino, solamente la pongo para que se mueva la luminaria y luego saco la cota. Y aquí también, muro, luminaria, muro, toco equidistancia, quito la equidistancia y saco la cota. De esa forma distribuí las luminarias en mi proyecto, ¿sí? En este caso en la planta baja. Insisto, para poder distribuirlas correctamente hace falta dibujar líneas que me indiquen un poco dónde debería estar en función de algún tipo de diseño y demás, ¿sí? Aquí están colocadas. Con eso ya tengo la colocación de las luminarias. Es importante saber que estas luminarias tienen, como familias, digamos, información lumínica acerca de los lumens y la intensidad de luz que pueden generar. Y esto afecta también la parte de renders, ¿sí? Yo les voy a mostrar aquí muy rápido, en vista y en vista 3D, si despliego y voy a la parte de cámaras y coloco una cámara, por ejemplo, en el interior del edificio de la planta baja y me pongo a mirar hacia afuera, hacia esa dirección, voy a tener una vista 3D de cómo es el interior. Me voy a cambiar a la disciplina, estoy en electricidad, me voy a pasar a la disciplina, por ejemplo, coordinación, ¿sí? Esto lo vimos en la parte de renderizado. Voy a poner un encuadre un poco más bajo, por ejemplo por ahí, y vamos a poner, por ejemplo, sombreado, ¿sí? Detalle alto. Voy a ver que aparecen las tuberías. Bueno, esto se tienen que ir. De hecho, habíamos visto en las clases que estaba muy bajo el cielo raso como para que las tuberías no se quedaban muy a la vista, digamos. Habría que aumentar los niveles de este proyecto. Y fíjense que ahora con esta vista 3D yo puedo hacer un render que me muestre justamente una iluminación interior, ¿sí? Puedo ir a la parte aquí de la tetera, puedo poner la calidad en calidad media, ¿sí? Y puedo, en el esquema de iluminación, puedo decirle a Revit que haga un esquema interior solamente con la luz artificial, ¿sí? Este es el esquema que yo tengo que hacer para renders nocturnos, digamos, en el interior, ¿sí? Interior solo artificial. Le voy a dar renderizar. Esto va a tardar un rato, yo ahora voy a pausar el video, pero vamos a ver luego el resultado de renderizar justamente con estas luminarias y cómo esta información lumínica de la que yo les comentaba se va a reflejar en la parte de render. Bien, aquí el render ya terminó, voy a poner cerrar. Si se fijan, quedó bastante oscuro y tiene que ver con una cuestión de exposición, digamos. Hay una parte donde dice ajustar exposición, digamos. Y yo puedo variar básicamente la apertura de la cámara, aquí con un valor de exposición, ahora está en 8, mientras más bajo el valor más brillante, y mientras más alto más oscuro. Yo podría poner, por ejemplo, 7, ¿sí? Cliquear en cualquier lugar y poner aplicar, y van a ver cómo se va aclarando. Podría poner 6, digamos, y otra vez aplicar, y lo voy aclarando, pero bueno, hay que tener cuidado de no abrir demasiado la apertura de la cámara para no quemar la imagen, ¿sí? Y si queda muy tirando los colores naranja o amarillos, yo puedo el punto blanco, que es el balance de blanco de la cámara, llevarlo a algo más frío, digamos, aplicar e ir corrigiendo. Digo, no tiene tanto que ver con la simulación que hace Revit de la iluminación en sí, sino que después también se puede retocar, tanto aquí con estos valores como también en la parte de Photoshop, ¿sí? Así que bueno, yo lo voy a dejar aquí con estos seteos, ¿sí? Le voy a dar a aplicar, perdón, voy a ponerle punto frío, aceptar. Y en todo caso implicará también que a este proyecto quizás le faltan más luminarias, ¿sí? O sea, también Revit me va a dar una cierta simulación de la iluminación que tiene que ver justamente con la falta o el tema de la luz, ¿sí? Pero bueno, eso básicamente si tocan una luminaria cualquiera como esta y editan las propiedades del tipo, se van a encontrar en la parte inferior, en la parte bien de abajo, la intensidad con la cual está calculando ahora Revit los factores estos en cuanto hace el render y demás. Y bueno, tiene que ver con el wattaje de la lámpara, de luminaria, y la eficacia, que son los lumens por cada watt de la lámpara en sí. Si esto obviamente sale todo de fabricantes, el fabricante de la lámpara me va a dar todos estos valores y yo voy a poder ajustarlo en función de la lámpara o la luminaria que yo elija comercial, digamos, ¿no? Y vamos a dejarlo como está por defecto, ¿sí? De esa forma se colocan las luminarias en el modelo. Vamos a colocar ahora un tablero eléctrico, ¿sí? Estoy en la parte de planta baja, ya coloqué las luminarias. Voy a colocar un tablero justamente para controlar, o para mejor dicho, añadir luego un circuito para todas estas luminarias, ¿sí? Para eso voy a ir a la parte de familias, voy a ir a la parte de MIP eléctrica, equipos eléctricos, tablero principal. Voy a cargarlo aquí en el proyecto, ¿sí?
Y antes de colocar este tablero voy a ir a editar tipo y me tengo que asegurar de que el voltaje sea justamente 220 volts, ¿sí? Aquí está bien seteado, no hay problema, pero me lo tengo que asegurar, ¿sí? Aceptar. Esto lo voy a colocar en cara vertical. Las luminarias se colocan en cara porque justamente lo que quiero es que estén colocadas en el cielo raso. En el caso del tablero me interesa que esté en la cara vertical de un muro. Entonces, y voy a elegir, no es el que es embutido, sino el que es exterior. Voy a elegir aquí el que la cajita queda por fuera, digamos. Ahí está. Y van a ver que se puedo colocar justamente en un muro cualquiera del lado, digamos, de la parte del lado de la cara. En este caso voy a colocar este tablero, ¿sí? Ahí está. Si hago un corte, si hago una sección, digamos en la parte de vista, sección de este modelo, ¿sí? Por ejemplo hacia allá, y voy a esa sección, esta sección va a tener justamente la disciplina electricidad. Voy a ver justamente que bueno, las luminarias se han colocado todas en el cielo raso. Ahí se ve el cielo raso, digamos que tiene 5 centímetros, y el tablero, bueno, en este caso se ha ubicado a una cierta altura, que básicamente es un desfase, que es un alzado que le llama aquí, que es 1,20 m, que yo lo puedo cambiar. Si le voy a poner por ejemplo 1,10 m, ¿sí? Y van a ver como el tablero justamente baja de donde está ubicado actualmente, ¿sí? Entonces bien, yo selecciono aquí, hay 1,40 m, pero respecto del plano de más abajo y respecto del plano de nivel hay 1,10 m, ¿sí? Un poco mostrarles eso, que también se puede ver todo esto en un corte. Y bueno, puedo ir viendo todas estas cuestiones, ¿sí? Así se coloca, digamos, básicamente un tablero eléctrico. Vamos a colocar interruptores, pero antes de colocar interruptores me gustaría crear un circuito eléctrico entre las luminarias y el tablero, ¿sí? Vamos a ir aquí a elegir todas estas luminarias. Voy a seleccionar todo así en esta vista. Voy a filtrar la selección. Solamente quiero luminarias, equipos eléctricos no, y planos de referencia tampoco. Aceptar. Aquí están las 9 luminarias que tengo seleccionadas, y van a ver que aparece en la parte de crear sistemas, aparecen dos pequeños iconos. Uno es para crear un sistema de potencia, un sistema eléctrico. El otro es para crear un sistema de interruptores. Vamos a crear un sistema de potencia, cliqueando aquí. Van a ver que aparece como si fuera un entramado entre todos las luminarias, ¿sí? Aparece como si fueran unas líneas ahí muy pequeñas. Esas líneas luego se van a convertir en cables, pero los cables en Revit no se modelan. Los cables solamente son arcos en 2D que muestran el circuito o digamos o cómo están conectados los elementos. No son cables en 3D, así que no piensen que pueden modelarlos como modelarían las tuberías. Se ha creado el sistema. Yo lo que voy a hacer en este caso, donde dice panel, digamos aquí, desplegar, y elegir justamente el panel exterior, ¿sí? Y entonces van a ver que una de estas luminarias, normalmente es la última, va a generar una especie de flecha o una marca que va a apuntar al tablero en el cual está, digamos, asociado este circuito eléctrico, ¿sí? Y por último voy a crear o voy a convertir los alambres en cables, por ejemplo con la opción de arco, ¿sí? Voy a clicar aquí y van a ver que automáticamente todos los arcos que mostraba ahí se van a convertir en cables, ¿sí? Esto obviamente hay proyectos eléctricos que digamos, necesitan más nivel de detalle o que tienen más exigencias a nivel de gráficos, y quizá digamos sea conveniente seguir haciéndolos en AutoCAD. Pero fíjense que Revit tiene bastantes herramientas como para que podamos resolver los circuitos y los sistemas eléctricos y podamos hacer modelado, podamos hacer simulación de iluminación con renderizado, y entonces es bastante interesante. También va a salir la parte de cómputo de aquí, digamos, ¿no? Entonces aquí se ha creado justamente el circuito eléctrico, ¿sí? Luego solamente es cuestión de elegir cualquiera de las luminarias estas, por ejemplo esta, ir a la parte aquí donde tengo la flechita de circuitos eléctricos, editar el circuito, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, eliminar o agregar más luminarias, y después vamos agregando más luminarias, las puedo ir agregando al circuito, seleccionando añadir al circuito, o puedo quitar del circuito, por ejemplo esta luminaria, de donde dice eliminar del circuito. Así yo lo voy a volver a agregar porque no me interesa quitarla, digamos. Pero así es como se quitan y se agregan luminarias al circuito y demás. Voy a poner finalizar la edición del circuito y bueno, queda como estaba porque no hice ningún cambio. Eso por un lado, ¿sí? O sea, así es como se colocan las luminarias, cómo se coloca el tablero y cómo se define un circuito eléctrico y cómo se dibujan justamente los cables entre ellos.
Ahora sí vamos a colocar un interruptor, ¿sí? Que es justamente las llaves para prender y apagar las luces y demás. Vamos a ir a la parte de instalaciones, vamos a ir a la parte de electricidad, vamos a ir a la parte de dispositivo, y en este caso va a ser un dispositivo de iluminación, ¿sí? Hay muchos dispositivos en Revit, de alarmas, aparatos eléctricos, seguridad, teléfono, etcétera. Yo voy a colocar en este caso una llave de iluminación, ¿sí? Ahí se ve muy bien el icono del interruptor. Hay creados varios ya en Revit este tipo de interruptores. Voy a desplegar aquí, en este caso va a ser justamente un interruptor de iluminación con llave, ¿sí? Ese que está aquí, que dice con llave. Alzado 1,20 m, yo le voy a colocar a 1,10 m por ejemplo, ¿sí? Es decir, esa es la altura a la cual se va a colocar en el plano de trabajo. Y lo voy a colocar en cara vertical, lo mismo, voy a seleccionar justamente un muro y me interesa que en la cara vertical de este muro se coloque este interruptor, ¿sí? Van a ver que en ciertos muros trabaja bien, o sea, en ciertos muros, por ejemplo, en este muro lo coloca correctamente. Vamos a acercarlo un poco más. En este muro lo coloca correctamente en la cara de afuera, y yo no sé verdaderamente por qué en este muro no. Ven que lo coloca un poco más adentro. Es una cuestión de Revit. Yo particularmente exactamente no sé cuál es el criterio con el cual en ciertos muros se coloca al ras y en otros muros, digamos, también, y en otros particularmente no. Fíjense, acá en todos los muros se quiere colocar al ras, lo cual es correcto, pero en este en particular no quiere ponerse al ras, se pone al ras del lado de adentro. Así que bueno, quizá de ahí no va, digamos, y quizá de acá abajo sí, pero ven que no se puede, ¿sí? Es como que no queda bien colocado al ras. Cuando no pueda colocarlo al ras, voy a dar escape, ¿sí? Lo que puedo hacer justamente es aprovechar el corte, ¿sí? Irme con el corte a la cara, justamente al muro donde quiero colocar el interruptor. Voy a la vista donde está el corte, ¿sí? Aquí en esta cara quiero colocar el interruptor. Voy a electricidad, voy a dispositivo de iluminación y lo coloco directamente en la cara, ¿sí? Ahí sí me va a estar mostrando la cara justamente del frente del muro, y lo coloco, bueno, por ejemplo, ahí, ¿sí? En ese lugar, lo de escape. Selecciono, con llave está bien, alzado, le voy a poner 1,10 m y automáticamente fíjense que se va a ubicar a la altura correcta, ¿sí? Digo, cuando no puedan colocarlo en planta, fíjense que ahora quedó correctamente colocado al ras del muro. Cuando no les permita hacer esto, directamente con un corte se colocan enfrente y colocan la llave donde más les guste, ¿sí? Acá lo voy a correr un poco para acá. Y ahí está. Todos los interruptores tienen un ID, un identificador. Aquí aparece como ID de interruptor. Yo a este le voy a llamar, por ejemplo, el interruptor 101, ¿sí? Ahí está. Y todas las luminarias deberían tener algún tipo de código o algún tipo de identificador también, para poder justamente colocarles etiquetas y demás en el plano. Para este caso yo voy a utilizar para las luminarias estas, editar tipo, y voy a usar el parámetro llamado marca de tipo, ¿sí? Un parámetro marca de tipo. Esta va a ser para mí la luminaria L1, ¿sí? Le voy a dar a aceptar, y entonces la luminaria va a estar nombrada dentro de la marca de tipo, y el interruptor va a estar justamente en el ID del interruptor. ¿Esto para qué? Bueno, porque justamente en Revit se puede hacer un seguimiento de qué luces son prendidas con determinados interruptores, ¿sí? Vamos a ver, voy a elegir nuevamente, obviamente con este interruptor va a encender todas estas luces, digamos, las 6 esta. Voy a colocar otro interruptor por acá que va a prender 1,10 m, está bien, con llave está bien. Por ejemplo, por acá va a encender estas dos luces que están aquí, digamos, y otro interruptor por acá que va a encender esa luz que está ahí. Lamentablemente Revit no tiene resuelto el tema de llaves combinadas, ¿sí? Así que si me toca hacer llaves combinadas, bueno, tendré que poner dos llaves y la combinación la tendré que dibujar yo, ¿sí? Con líneas de detalle y demás. Pero digo, no tiene todavía, no está pensado justamente para ese tipo de interruptores en sí, ¿sí? Solamente son interruptores simples, una llave que enciende una luz, ¿sí? Ahora bien, voy a seleccionar estas 6 luminarias, filtro, solamente quiero las luminarias, aceptar. Y voy a crear lo que está faltando, que es un sistema de interruptor, ¿sí? Aquí con este icono. Se va a crear entonces un sistema de interruptor donde van a estar las 6 lámparas o luminarias seleccionadas. Y yo voy a seleccionar aquí un interruptor que las va a prender, que justamente va a ser, por ejemplo, este que está aquí, muy pequeñito, ¿sí? Van a aparecer unas líneas ahí, justamente indicando que este interruptor enciende todas esas lámparas, lo cual significa que está correctamente creado.
Voy a seleccionar ahora estas dos luminarias, filtro, luminarias, aceptar, sistema de interruptores, y elijo este interruptor que está aquí pequeñito. Perdón, no, está mal, digamos, otra vez. Selecciono la luminaria, el sistema ya se creó, aunque yo no haya seleccionado bien el interruptor, pero ya se creó. Por lo tanto, con seleccionar una luminaria de estas dos y ir a la parte de sistemas de interruptores, el sistema de interruptor ya ha sido creado. Me está faltando solamente seleccionar un interruptor con este comando. Seleccionar interruptor, le voy a decir que es ese pequeño que está ahí, digamos. Y ahí está, ¿sí? Ahora sí, se supone que si yo selecciono el interruptor y le doy una vez la tecla tabulador, ¿sí? Va a aparecer justamente las dos líneas que indican que este interruptor enciende esas dos luminarias, ¿sí? Con el tabulador yo me pongo encima del interruptor, me quedo ahí y con una vez la tecla Tab, ¿sí? Va a aparecer justamente si tiene o no asignadas luminarias para encender. Y por último, esta luminaria, interruptor, seleccionar un interruptor y le voy a poner aquí que quiero encenderla con este interruptor que está aquí. Este era el interruptor 101. Este va a ser, por ejemplo, el interruptor con una ID que va a ser el 102, ¿sí? Y este que está acá abajo va a tener una ID que va a ser, por ejemplo, el interruptor 103. De esa forma yo he creado los circuitos eléctricos y los sistemas de interruptores, y ahora tengo la posibilidad justamente de colocar etiquetas para mostrar la información que es relevante para estos circuitos, ¿sí? Por ejemplo, voy a colocar en la parte de anotar y en la parte de etiquetar por categoría. Me dice guardar el proyecto, le voy a decir que sí, por las dudas de que pierda algo de información. Voy a etiquetar las luminarias, voy a poner aquí sobre la luminaria, va a aparecer en este caso una etiqueta, ¿sí? Le doy clic, ¿sí? Esta etiqueta no sé qué información está mostrando, la verdad. Lo que voy a hacer es editar la familia, ¿sí? Directamente de la etiqueta. Este cuadro que tiene aquí lo voy a eliminar todo, o sea, estas líneas que están aquí, con una vez la tecla tabulador las selecciono y las elimino a todas. Y esto que está aquí, que es un texto de etiqueta, lo voy a editar. Lo que me está mostrando acá es el número de circuito. Voy a quitar esta información. A mí me interesa básicamente de la luminaria, por ejemplo, la marca de tipo, ¿sí? Que es como se llama ahora la luminaria. Valor de muestra, por ejemplo, L1, ¿sí? Y me interesa el ID de interruptor, es decir, qué interruptor, cómo se llama el interruptor que la prende, ¿sí? Esta es la otra, que aquí podría aparecer, por ejemplo, no sé, 101, ¿sí? El valor de muestra es un valor que yo puedo poner para ver cómo queda la etiqueta. Y le puedo poner un prefijo a esto que sea, por ejemplo, la letra I, dos puntos y un espacio, ¿sí? Vamos a ver cómo queda esto. Acá le voy a poner el tilde en dividir para que aparezca en dos renglones, ¿sí? Aceptar, aparece en dos renglones. La etiqueta es media cortita, la voy a estirar un poco. Ahí está. Y esta es la información que va a aparecer en la etiqueta. L1 y 101, o sea, el interruptor 101. Toco la etiqueta o el texto de la etiqueta, edito el tipo, y en donde dice tamaño del texto, bueno, 2 milímetros, ¿sí? No muy grande. Cargo en el proyecto y cierro. Le digo que no quiero guardar la familia, no hace falta, y le digo que quiero sobreescribir la versión existente y sus valores de parámetros. Entonces aquí tengo, esta es la luminaria 1 que está encendida por el interruptor 101. Voy a seguir colocando las etiquetas, ¿sí? Vamos con la segunda, esta también, ¿sí? Esta también es L1 y está con la 101, esta también, ¿sí? Fíjense cómo rápidamente se etiquetan los elementos y la información es la información correcta, no tengo que tipearla yo, ¿sí? Esta luminaria es la L1 pero está encendida por el interruptor 102, ¿sí? Y esta que está aquí es L1 también, pero está encendida por el interruptor 103, ¿sí? Ahí lo tengo, porque lo que aparece ahí en línea son los circuitos que van al tablero, y justamente lo que me interesa a mí es saber qué interruptor enciende estas luminarias. Por otro lado, voy a etiquetar en la parte de anotar y etiquetar por categoría. Voy a etiquetar justamente aquí el interruptor. Fíjense que aparece 101, ¿sí? Ahí, o sea que ahí me está tomando evidentemente el ID del interruptor, ¿sí? Yo voy a seleccionar la etiqueta, perdón, y voy a editar la familia. Me voy a fijar justamente, acá también aparece un cuadrado, este cuadrado es fuera. ID de interruptor, selecciono, este es el texto de etiqueta, me voy a fijar.
ID de interruptor, eso está bien, digamos, o sea, me interesa justamente esa información. Podría agregar algún otro tipo de información, pero no es relevante, solamente con el ID de interruptor es suficiente, digamos. Y el tipo de letra, en 3 milímetros es gigante esta letra. Bueno, voy a tocar acá editar tipo, y también Arial en 2 milímetros. Puedo cambiar el nombre también para que sea coherente, digamos. Aceptar, aceptar, y queda más chica, ¿sí? Cargo en el proyecto y cierro. No quiero guardar la etiqueta afuera. Sobrescribo todos los valores del parámetro y acá apareció, ¿sí? Este es el interruptor 101, ¿sí? Voy a anotar, voy a etiquetar por categoría y voy a seguir etiquetando los otros interruptores, ¿sí? Por ejemplo, el 103, aquí está, y este que está aquí es el 102, ¿sí? Y con eso fíjense que ya tengo justamente la información más relevante para esta distribución básica de electricidad, ¿sí? Tengo colocadas las luminarias. Las luminarias afectan el renderizado porque puedo hacer un render que me muestre la iluminación artificial del local. Puedo colocar un tablero que justamente va a estar asociado con un circuito que va a controlar todas estas luminarias, digamos, y luego puedo colocar interruptores que van a comandar o van a accionar todas estas luminarias en particular. Y luego puedo colocar unas etiquetas que básicamente me van a dar la información tanto de la luminaria en sí, la marca de tipo, que es como el código que tiene cada luz, como en este caso el interruptor que las enciende, que eso suele ser bastante interesante, ¿sí? Si se instalan el complemento o el add-in de QEX en su versión 2.5, que va a estar en la plataforma de cursos, ¿sí? Ahí para que lo descarguen, van a poder hacer directamente aquí en la parte de complementos y en iniciar QEX, van a poder hacer un cómputo directamente de todo este, le voy a dar aquí OK, de todo este proyecto de una manera muy sencilla, ¿sí? Aquí tengo muchas cosas modeladas, la parte de tuberías y demás. Pero bueno, si voy a la parte de categoría y voy por ejemplo a la parte de dispositivos de iluminación, esto básicamente interruptor con llave, estos son los 3 interruptores que he colocado. Equipos eléctricos va a aparecer justamente el tablero principal, y la parte de luminarias van a aparecer justamente los apliques que he colocado en el proyecto, ¿sí? Solamente para comentarles, si en el piso 1 coloco aquí, vamos a acomodar un poco esto, ¿sí? Disciplina de electricidad, B corta, y voy a apagar las rejillas que son bastante molestas, fuera, y vamos a quitar, vamos a poner el detalle alto y vamos a quitar aquí la tubería, botón derecho, ocultar en vista categoría. Vamos con la unión de tubería, también la voy a ocultar, por ejemplo, ahí se fueron. Y me está faltando solamente B corta y la parte de techos, ¿sí? La parte de cielo rasos, que el patrón tenga, por ejemplo, un patrón de rayas, ¿sí? Un patrón de rayas cruzadas para poder verlo. Ahí estoy viendo correctamente el patrón de los cielos rasos, ¿sí? Si yo coloco aquí en el piso 1, por ejemplo, otra luminaria, con la parte de instalaciones, electricidad y luminaria, acuérdense siempre de seleccionar, colocar en cara. Coloco, bueno, una luminaria por ejemplo en este departamento allí y otra por aquí, ¿sí? Y bueno, y otra por aquí y otra por aquí, y así, digamos. Todas estas luminarias van a estar asociadas al piso 1, mientras que las otras van a estar asociadas, digamos, a la planta baja y demás. Y bueno, podré luego en la parte de QEX, digamos, justamente hacer un cómputo para todas las luminarias del proyecto, ¿sí? Vamos a lanzar ahí. Ahí está, categorías, ¿sí? Luminarias, acá aparecen 13 unidades, que son en total, digamos. Pero si voy a la parte de opciones, una de las últimas mejoras que tiene QEX en la versión 2.5 es que puedo agrupar por niveles. Le voy a poner guardar. Y entonces las luminarias, en este caso, ahí está. Para el nivel de planta baja, la parte de luminarias tengo 9 unidades, ¿sí?
Y para la parte de piso 1, la parte de luminarias, hay 4 unidades. Es decir, QX ahora admite justamente la separación por niveles, excepto para algunas categorías, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que son tuberías y demás no puede Revit en este caso, porque QX básicamente no inventa nada, saca las cuantificaciones que tiene Revit internamente en las tablas. Van a ver que justamente las tuberías no tienen nivel, si bien se modelan en un nivel, no tienen nivel, pero la parte de luminarias y aparatos sanitarios y demás sí va a estar distribuido en su nivel correspondiente, ¿sí? Luego van a poder justamente personalizar el cómputo, confeccionarlo. Aquí ahora tiene una nueva función que es crear automáticamente los libros y demás, ¿sí? Pero eso ya es más el uso de QX en sí. Es importante saber justamente estas cuestiones de que si bien yo voy colocando en mi proyecto todos los artefactos y demás, luego puedo hacer un cómputo pormenorizado por nivel y demás, ¿sí? Siempre que las categorías en este caso de Revit me lo permitan. En la vista 3D yo voy a tener justamente la vista 3D por defecto. Me va a tocar con botón derecho duplicar esta vista, ¿sí? Y crear, por ejemplo, lo que sería, vamos a cambiar el nombre, este va a ser, por ejemplo, el modelo de electricidad, ¿sí? Y tendré que, B corta, tendré que apagar todo lo que es relevante a tuberías, es decir, tendré que apagar los accesorios de tuberías, tendré que apagar las tuberías en sí, tendré que apagar las uniones de tuberías, ¿sí? Que básicamente no me interesan. Tendré que apagar, y con eso ya creo que está, ¿sí? Los filtros no hacen falta, no tengo ninguno. Aceptar. Y la disciplina debería ser justamente también electricidad, ¿sí? Y entonces van a ver cómo en este modelo se ven, digamos, bueno, podría apagar también los, con B corta, los aparatos sanitarios, ¿sí? Dejaría solamente los aparatos eléctricos y las luminarias. Ahí están. Y me están quedando los accesorios de tuberías también. Accesorios de tuberías también tengo que apagarlos. Accesorios de tuberías, perdón, las tuberías flexibles que se ven ahí, también las tengo que apagar. Ahí está. Y me quedaría entonces un modelo donde estaría mostrando las luminarias, digamos, y los dispositivos de iluminación y los tableros, ¿sí? Pero fíjense que no hay cables, porque no se pueden modelar los cables, solamente se dibujan como arcos en 2D, ¿sí? Lo que sí me permite Revit es modelar, digamos, en este caso los tubos rígidos, los electroductos y las bandejas de cables, ¿sí? Pero eso ya es otra historia, ¿sí? Eso ya es para distribución y demás, y nos llevaría un par de videos más, ¿sí? Pero por ahora yo creo que para terminar este módulo 2 de la parte de instalaciones, ya con poder, digamos, realizar un proyecto básico de luminarias, accesorios, dispositivos de iluminación y tableros, yo creo que ya es suficiente.